La oración en la vida del sacerdote, particularmente del sacerdote diocesano, no es fácil. Yo recuerdo que en el seminario siempre nos decían: lo que no hagáis aquí, no lo haréis fuera. Los hábitos tienen que tomarse desde el principio, porque no se puede, la vida de oración no se puede improvisar, ¿no? Y yo creo que un poco el peligro que tenemos a veces los sacerdotes, particularmente diocesanos, por nuestra vida pastoral tenemos que predicar, pero se trata de luego de esas recomendaciones que hacemos de tener que vivirlas, ¿no? Y entonces en la vida de oración pues es fundamental primero pensar en qué tiempo le voy a dedicar, ¿no? Tiempo en el sentido de cuál es la franja horaria, ¿no? Porque si eso no se da, lo siguiente va a ser muy difícil, ¿no? Es, como digo, el gran peligro que tenemos, porque pues bueno, siempre pueden haber cosas en la vida de un sacerdote diocesano que pueden demandar tu atención, ¿no? Pero es absolutamente fundamental. Yo recuerdo siempre las palabras de un obispo que daba un retiro a sacerdotes y que les recomendaba, ¿no?, que tenían que tener al menos como 2 horas de oración, y 2 horas de oración a veces para un sacerdote así en la parroquia te cuesta a veces. Y entonces un sacerdote, no con falta de razón, le decía que tenía tanta actividad pastoral con tantas parroquias, tenía que ir ahí, y cuando termina de hablar le dice el obispo, dice: es verdad, tú no tienes que hacer 2, tú tienes que hacer 3 horas de oración, ¿no? Porque es que todo ha de nacer de ahí, ¿no? Y además, o sea, recuerdo algo que me ayudó mucho, y además que se lo he escuchado muchas veces a un predicador laico, al que yo le he invitado algunas veces, que dice que en público se hace lo que se hace en privado, y si no lo haces en privado, en público no te sale, ¿no? Y él mencionaba un pasaje que es muy curioso, pero es verdad. Es decir, claro que el rey David, el futuro rey David, venció a Goliat, pero es que él en la intimidad ya había vencido leones. Es decir, Dios ya le había dado la fuerza. Eso solo se sabrá después, no antes de vencer a Goliat. ¿Por qué? Porque la fuerza se coge en la intimidad. La fuerza para vencer gigantes, él ya los había vencido, pero nadie lo sabía. Dios sí. Dios le había dado la fuerza, porque la fuerza se da en la intimidad, no se da en lo que haces. Lo que haces va a depender del tiempo que uno haya estado con el Señor. Es verdad que es una lucha, ¿no? El que va a la oración va al combate, ¿no? Porque te tienes que vencer. Y creo que es absolutamente fundamental de tener esa intimidad con el Señor, no solamente de tenerla delante del sagrario, sino de exponerse a Jesús Eucaristía. Porque es que no es lo mismo. Si, por ejemplo, vas a visitar a alguien que sabes que está en tal casa, pues no es lo mismo que tú sepas que está en su casa a que se asome por el balcón. Si se asoma por el balcón, le saludas y te sale una sonrisa. Yo creo que Jesús es igual. Yo creo que la oración se ha de hacer delante de Jesús Eucaristía, ¿no? Aunque a veces uno, pues eso, aunque se duerma, ¿no? Como decía Santa Teresita del Niño Jesús, ¿no?, que la pobre se dormía y sufría mucho delante del Santísimo, pero ella decía, bueno, pues es como cuando vas al médico, ¿no?, que te anestesia y él te cura. Pues lo mismo, ¿no? No es la excusa para dormirse, pero sí que es que incluso como uno se encuentre, que se ponga delante de Jesús Eucaristía, ¿no? Eso produce milagros. Yo lo veo, lo vivo en mí y lo veo también en la gente, ¿no? Y recuerdo una vez que al finalizar una Eucaristía empezamos poniendo un reclinatorio en un sitio, después me decían, ¿y por qué no lo pones en otro sitio? Pues nos tenemos que arrodillar en el suelo y ya pues cuesta y tal, pusimos el otro reclinatorio. El día que pusimos el otro reclinatorio, sin decir nada, prácticamente el 80% de las personas se arrodillaron a recibir a Jesús. O sea, es como el mundo y sobre todo el sacerdote necesita darse cuenta que está en contacto con lo sagrado, porque tanto en general en la vida de los cristianos y también de los sacerdotes se ha perdido como la conciencia de lo sagrado, ¿no? El gran peligro de los sacerdotes diocesanos pues es que nos convirtamos en funcionarios, y la vida pastoral te empuja a eso, ¿no? Porque las personas muchas veces solo demandan eso del sacerdote diocesano, ¿no? Tal o cual sacramento, ¿no? Entonces, sin una vida de oración eucarística,
todo se pierde, porque como decía antes, lo único que tiene que ser el sacerdote es que sea un hombre de Dios. Pero pues no se puede ser un hombre de Dios al margen de Dios, ni hablando de Dios, sino solamente estando con Dios, ¿no? Incluso eso, se encuentre uno como se encuentre, siempre volver a Jesús Eucaristía, ¿no? Y eso no solamente, pues bueno, el sacerdote ha de experimentarlo a nivel personal, sino también pues en la vida pastoral, ¿no? Yo recuerdo que cuando empezaba esa comunidad que he dicho antes que se llama Somos Hijos de Dios, ¿qué vamos a hacer? No pretendíamos ni iniciar nada ni nada de eso, simplemente dijimos, vamos a adorar al Señor. Y Él que vaya diciendo, que Él que hable. Y bueno, pues empezamos siendo unas 10 o 15 personas, se lo decíamos a la gente, pero no con el ánimo de que la gente viniese a adorar. Y bueno, pues desde que traje estas adoraciones que hacemos los segundos y cuartos domingos de mes, la parroquia se llena. Un domingo a las 6 de la tarde. Un domingo a las 6 de la tarde supone que hay personas que vienen de fuera que saldrán a las 4 de la tarde un domingo, ¿no?, de sus casas para venir a estar una hora con Jesús de Eucaristía, ¿no? Y entonces eso uno experimenta lo que decía aquel obispo mexicano, lo que significaba evangelizar, que es poner a las personas en contacto con Jesús. Y cuando una persona me decía, qué maravilla, yo le decía, pero no, pero yo no hago nada, yo solo pongo a Jesús, es que Jesús hace el resto. Y eso es verdad, Jesús hace el resto, ¿no? Entonces yo creo que, pues esto casi es como una llamada a que los sacerdotes no hagamos otra cosa que estar delante de Jesús de Eucaristía y poner a Jesús de Eucaristía. Es que no hay que inventar nada. En la Iglesia hemos hecho muchas cosas que no han servido y no sirven absolutamente para nada. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que no estamos aquí para entretener a nadie. Nosotros estamos aquí para dar a Jesús. Alguien que esté con Jesús, da a Jesús. Y cuando das a Jesús, las cosas surgen.